¿Cómo entender la justicia divina frente a la aparente impunidad de los malvados? Excelente pregunta. Y toca esta pregunta una de las luchas más profundas y creo que a veces muy honestas de la fe cristiana. Y déjame comenzar diciéndote que si nunca has luchado con esta pregunta, probablemente no has estado prestando atención a todo el mundo que nos rodea. Porque la realidad es que vivimos en un mundo donde a menudo parece que los buenos terminan últimos y que los malvados terminan como que siempre primero. Es probable que hayas visto a algún político corrupto vivir en mansiones mientras las familias a las que le roban pues viven en pobreza. Has visto quizás a estos jefes abusivos recibir promociones mientras sus víctimas, ¿verdad?, cargan los traumas en la vida. A veces vemos a mentirosos construir grandes imperios mientras el honesto lucha simplemente por pagar las cuentas toda la semana. Aquí en Puerto Rico hemos visto casos muy interesantes de gente abusadora que caminan libre y sus víctimas están luchando por sanar. Y en esos momentos siempre nos preguntamos dónde está la justicia de Dios y dónde está la justicia de los hombres. Y yo lo primero que quiero comenzar a hacer es validar un poco, no justificar y no aprobar totalmente, pero sí validar esa lucha que tienes cuando me haces esta pregunta. Y esta pregunta no es evidencia de una fe débil, es una evidencia de una conciencia moral y ética muy fuerte que tenemos. El hecho de que nos moleste la injusticia significa que tenemos algo del corazón de Dios en nosotros, porque a Dios también le molesta. Los salmistas lucharon con esto. Job, en el libro cuando se escribe, lo gritó a los cuatro cielos, debo decir a los cuatro, lo gritó al cielo, lo gritó a todo dar, ¿verdad? Habacuc también escribió una profecía entera sobre esto en particular. En el libro de Salmos, capítulo 72 o 73, el salmista, es un salmo muy interesante, búscalo ahí. El salmista dice que él tuvo envidia de los arrogantes. Y dice que él veía la prosperidad de los impíos. Y como pensaba, como tú y yo pensamos, él decía, esa gente no pasa trabajo, esa gente no hace el trabajo como los otros hombres, ¿verdad? Entonces él decía, el pueblo vuelve aquí y aguas en abundancia son extraídas para ellos, decía él. Y la gente dice, ¿y cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, ¿verdad? Decía, pero ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo ve todo esto Dios? ¿Y qué pasa con él? Así que si tú y yo nos hemos sentido así, quiero que sepas que a través de la historia tenemos una gran compañía bíblica, desde los salmistas hasta los profetas. Pero yo te comparto en el día de hoy quizás algunas de las perspectivas que me han ayudado a mí a procesar esto en particular. Y cuando he sentido el momento de la duda, estas ideas me han ayudado a poner las cosas en la justa perspectiva. Primero, siempre me he dado cuenta que la justicia de Dios opera desde un marco mucho más poderoso que el nuestro. Es verdad, Dios opera en un marco eterno y es algo completamente diferente al nuestro. Nosotros queremos justicia inmediata, como si fuera algo del microondas, donde, ¿verdad?, donde ponemos una oración, pasa el problema y en 30 segundos ya viene el juicio. Pero la realidad es que Dios siempre opera desde la perspectiva de la eternidad. Para Él 1000 años es como un día. En segunda de Pedro, el apóstol escribió que no ignoremos, ¿verdad?, de estas cosas, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él dice que Él no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que la palabra del Señor dice que Él es paciente para con nosotros. Y la razón por la que Dios es paciente es porque Él no quiere que tú y yo perezcamos, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Así que lo que nosotros a veces interpretamos como impunidad, Dios lo ve probablemente como una oportunidad para el arrepentimiento de esa persona, para salvar a esa persona. Su aparente lentitud para juzgar no es evidencia de que Él es indiferente, es evidencia de la misericordia extraordinaria de Él. Él está dando al malvado, al impío, toda la oportunidad posible de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Él ama a todos.
Él ama a todo ser humano y quiere dar la oportunidad para que todos se arrepientan. También he aprendido que en las cosas de Dios nosotros la vemos por capítulos, por pedacitos, por pequeños periodos o espacios, pero Dios siempre lee la historia completa, ¿verdad? Nosotros vemos quizás al corrupto, al impío prosperar ahora, pero tú no ves el vacío que tiene en el alma, la ansiedad que lo mantiene despierto por la noche, la paranoia que tiene y que le acompaña constantemente por haber tenido éxito de forma errónea. No vemos las relaciones destruidas que tienen en su familia, la confianza que se ha perdido en ellos, el legado que se arruina. No vemos las consecuencias, oiga bien, muchas veces, y no nos damos cuenta, que esas consecuencias ya están en movimiento, que pronto muchas de esas cosas le van a pasar y que no las van a poder evitar. El apóstol Pablo escribió en Gálatas algo magistral, y es una ley, esto es una ley segura. Él dice, no os engañéis. Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Porque el que siembra, decía el apóstol Pablo, para su carne, de la carne va a segar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar la vida eterna. Esto no es una amenaza, sino que la realidad es una descripción de cómo funciona el mundo basado en la perspectiva de Dios. Así que las consecuencias le van a llegar. Lo otro que yo he aprendido a hacer es entender que la justicia de Dios es perfecta y que es inevitable. En Romanos capítulo 12 el apóstol decía que no nos venguemos, que no tomemos la venganza en nuestras manos, sino que dejemos a Dios, la ira de Dios, y que Él declara que de Él es la venganza y que Él va a pagar. Dice, yo pagaré, dice el Señor. Y es bien importante esas dos palabras, yo pagaré, porque Él no dice tal vez pagaré o voy a considerar pagar. No, Él dice voy a pagar, voy a hacer justicia. Y la justicia divina puede parecer lenta según nuestro tiempo, nuestro reloj, pero oiga bien, es absolutamente segura según el carácter del Señor. Y cuando llega esa justicia será perfecta. No será demasiado poca, pero tampoco no será injusto. Será exactamente lo que se requiere o lo que se merece. Así que tenemos que saber eso y estar claro. También siempre me ayuda a pensar que puede que ya esté pasando algo y que yo no lo esté viendo. A veces pensamos en la justicia divina únicamente en términos de un castigo futuro, del mañana. Pero el apóstol Pablo escribió y habla acerca de cómo Dios entrega a un grupo de personas a las consecuencias de sus propias decisiones. A veces la justicia de Dios es simplemente permitir que la gente coseche todo lo que ha sembrado. Y que va a ocurrir y Él simplemente los deja, ¿verdad? Como a veces como los niños malcriados que uno tiene que dejar. Y yo lo que te digo en el día de hoy, para que lidiemos tú y yo con estas ideas que todos batallamos con ellas, o por lo menos pienso yo, ¿verdad? Enfoquémonos más en el llamado de lo que tenemos que hacer y no estemos tan pendientes del castigo de Dios. Nuestro trabajo no es ser juez del universo, es confiar en el juez, en el que sabe. Y nuestro trabajo es cumplir fielmente nuestro papel mientras esperamos que la justicia perfecta de Dios se realice. Y mientras eso pasa, tú y yo tenemos que hacer lo correcto constantemente. También es importante que nosotros siempre esta indignación que tenemos la canalicemos en una acción que sea constructiva. Si nos molesta la injusticia, vamos a convertirnos en parte de la solución. Yo creo que lo que tenemos es que apoyar las causas justas. Tenemos que, ¿verdad?, hacer las cosas conscientes, tratar de que la justicia se haga en el mundo y unirnos a las causas correctas. También yo creo que de forma práctica nosotros como creyentes tenemos que recordar la cruz y saber que esta es la demostración suprema de que Dios toma la injusticia en serio. En la cruz toda la injusticia del mundo se concentró en Jesús. Dios no la ignoró, Él la juzgó completamente. Esa misma justicia que se satisfizo en la cruz es la garantía de que toda injusticia será finalmente tratada. Al final del día, la pregunta no es si Dios es justo. La pregunta es si nosotros confiamos en la justicia de Él lo suficiente para seguir viviendo correctamente
hacer lo correcto mientras esperamos que la justicia de Él se manifieste por completa.